Buenas Les agradecemos su interés por esta entrevista y por participar en esta convocatoria para designación de vocalías en las juntas distritales y municipales que se instalarán en la elección de diputaciones y ayuntamientos en el Estado de México. Iniciamos esta entrevista siendo las 15:30 del día 12 de diciembre del 2023. Mi nombre es Sandra López Bringas, consejera electoral del Instituto Electoral del Estado de México, y me acompañan en este grupo de entrevistadores el licenciado Efraín García Nieves, encargado de la Dirección de Administración, y el maestro Darío Llamas Pichardo, coordinador técnico del secretariado de la Secretaría Ejecutiva de este instituto, quienes fuimos designados por acuerdo de la Comisión Especial para Vinculación con Órganos Desconcentrados de este instituto. Esta entrevista es en panel por competencias y nos va a permitir conocernos a mayor profundidad y advertir en ustedes las competencias necesarias para un desempeño adecuado, exitoso y eficaz de todas aquellas actividades que se les encomienden en el marco de los principios rectores de la función electoral. La duración máxima de esta entrevista es de 20 minutos, por lo cual solicitamos que sus respuestas fueran muy concretas, en donde nos describan alguna situación de acuerdo a su experiencia o sus diferentes ámbitos de responsabilidad, y que nos comenten qué ocurrió, qué esperaban de ustedes, qué hicieron y el resultado que se obtuvo de esta misma descripción de situación para poder tener más información respecto a lo que representa más sus competencias. E iniciaríamos la primera ronda de preguntas, hasta por 2 minutos, con el licenciado Efraín García Nieves. Gracias, consejera. Muy buenas tardes. Buenas tardes. El planteamiento de la pregunta es la siguiente. Me gustaría escuchar y que nos contaran de alguna situación complicada en la que hayan convencido a alguien de difícil trato para que hiciera algo que ustedes consideraban importante. ¿Qué herramienta utilizaron para convencerlo y lograr su colaboración? ¿Y cuál fue el resultado? Hasta por 2 minutos tendría el uso de la voz. Carlos, por favor. Muy buenas tardes, consejero. Muy buenas tardes a todos. Un caso que me ocurrió es cuando los compañeros de trabajo tenemos distintas perspectivas a resolver un problema. ¿Cómo consensé con ellos para que siguieran una indicación? Pues mediante el diálogo. Usando una comunicación asertiva, con conocimiento de causa del tema que estábamos tratando, se les muestra, se ven las experiencias que hemos tenido al respecto y escucho sus puntos de vista. Al escuchar sus puntos de vista y el tratamiento que ellos le podrían dar, sacamos en conclusión una decisión tomada en conjunto para llevar a cabo el trabajo a realizar. Y creo que fue exitoso esa ocasión en que el trabajo dio buenos resultados con la toma de decisiones que hicimos en conjunto y bajo mi dirección. Es cuanto. Muy amable, gracias. Ramón, lo escucho hasta por 2 minutos, por favor. Sí, gracias. Bueno, una situación que pasó con alguna representación de algún partido fue que la sesión donde se iba a hacer de la jornada y del cómputo se cambió de lugar, dado las condiciones que tenía mi junta, 4 pisos en 2 diferentes niveles. Entonces todos estaban de acuerdo, las consejerías y las representaciones, menos una persona que era quien más estaba en desacuerdo sobre esto. Lo que fue haciendo reuniones previas para platicarles acerca de las ventajas que tenía la opción que yo había planteado para que se hicieran la sesión de cómputo y la sesión de la jornada. Hice algunas sesiones y reuniones de trabajo y los cursos los diferentes cursos de capacitación que se daba al consejo en general, los hice en diferentes lugares para que fueran viendo cuáles eran los lugares, las alternativas que se tenían, y también preví las adecuaciones con las personas que se encargaban de poner las cámaras de seguridad en las bodegas, para que la área donde yo propuse que fuera la sesión de cómputo y la sesión de la jornada, pues estuviera adecuada para que se hiciera ahí. Entonces, de esa forma, la persona que era un poquito más difícil convencer, se fue convenciendo de que era la mejor opción para poder desarrollar ahí las actividades.
puesto que había visto las otras opciones, había visto que las reuniones se podían llevar a cabo de una forma ahí y no en otras, y también pues considerar todas sus opiniones, no solamente de manera arbitraria, de decir tengo la mayoría y aquí lo hago, no, sino a todas las personas tenían que estar pues convencidas de que era la mejor opción y no era un capricho que yo decidiera dónde se iba a hacer, ¿no? Entonces fui haciendo eso, reuniones previas, adecuaciones, bueno, técnicas donde se iban a hacer y pues los cursos, sesiones, capacitaciones las iba haciendo en las diferentes áreas para que viera esa persona que ahí era la mejor opción. De esa forma lo pude convencer. Gracias. Contrario, gracias. María, le escuchamos hasta por 2 minutos, por favor. Sí, buenas tardes. Bueno, pues yo trabajé, bueno, mi empleo pasado fue en una universidad, entonces yo, esa universidad estaba en construcción, entonces yo, mi cargo fue administrativo. Yo tenía relación con el arquitecto de la obra y yo le pedía una información y él no me la entregaba como yo la requería y a su personal a cargo era lo mismo. Entonces ahí fue como un conflicto que tuvimos porque yo la información no me servía. Entonces mediante una reunión que se hizo, usamos el diálogo para llegar a un acuerdo de cómo sería la forma correcta, que él entendiera que esa información a mí no me servía y yo no la podía mandar así. Entonces se hizo un formato para pues para aclarar los puntos relevantes y en conjunto, o sea, participamos en ese formato para así recaudar la información requerida de ambas partes y mediante el diálogo se logró, pues sí se logró el objetivo. Esto de mi parte. Muchas gracias. Gracias por su respuesta. ¿Sería cuánto, consejera? Gracias. Gracias, licenciado Efraín García Nieves. Le doy el uso de la voz al maestro Darío Llamas Pichardo para la segunda ronda. Gracias, consejera. Buenas tardes. Voy a dar lectura a la pregunta que les planteo y después les voy a ir pidiendo respondan. Cuénteme alguna situación en sus trabajos anteriores en donde haya estado a cargo de un equipo. Algún objetivo que debía alcanzarse y cómo logró que las demás personas aceptaran sus estrategias para lograrlo. Le voy a pedir a María, por favor, que nos comparta su experiencia y tiene hasta 2 minutos para responder. Por favor, María, la escuchamos. Sí, gracias. Bueno, le comentaba, yo trabajaba de administrativo en una universidad, entonces un objetivo de ahí, la universidad es para alumnos de bajos recursos, no les pedían nada de dinero, de inscripción, de nada. Entonces ahí había un tema en el transporte, ya que donde se donó el terreno para hacer, está algo lejos del centro, se podría decir. Ahí hubo, mi objetivo fue que contratar a combis especiales para que transportara a los alumnos, ya que el transporte de ahí era muy caro, les cobraban, bueno, sí, bastante caro por llevarlos a la universidad. Entonces ahí convencimos a tanto alumnos, a la comunidad estudiantil como al personal que usaba el transporte que lo requería, que se llegara a una cuota fija para que salieran beneficiados los alumnos y tanto los docentes y administrativos para usar el transporte, que sería una contratación de una combi y se le diera esa exclusividad. Y pues sí se logró, porque al final de cuentas yo usé ese transporte como los demás compañeros y alumnos y, o sea, como que la propuesta y el objetivo se logró y, o sea, sí les benefició. Esto. Muchas gracias, María. A continuación le pediría, por favor, a Ramón que nos comparta su experiencia. Tiene hasta 2 minutos, por favor. Sí, gracias. Bueno, en el trabajo anterior me tocó por primera vez ser vocal ejecutivo y tenía pues a cargo a todo el personal junto también con las otras vocalías.
El trabajo en equipo que siempre se hizo fueron los diferentes proyectos de organización, el sellado y foliado, recepción de materiales, documentación, el recuento y demás. Bueno, yo siempre los reuní todos en equipo, los reuní todos para platicarles acerca de los proyectos. Desarrollamos los proyectos mi equipo central y su servidor. Y lo que platicábamos era acerca de los proyectos que teníamos que hacer, lo que decía el manual de organización. Entonces, la forma en cómo ellos iban aportando sus formas de pensar, sus experiencias previas, algunos habían tenido experiencias electorales, personal de junta y demás. Se contempló sus opiniones, vieron que de cierta forma tenía el conocimiento acerca de todo el manual de organización que viene. Les platicaba a ellos de las formas previas que yo también había realizado, no como ejecutivo, sino como capacitador, como funcionario de casilla, como consejero. Vieron la disposición que yo siempre había mostrado acerca de los trabajos, de que yo mismo iba a hacer el seccionado de las boletas y que también los tomara en cuenta para designar a las personas que iban a hacerse cargo de cada una de las actividades, dependiendo sus cargos y sus habilidades. Entonces, de esta forma, pues ellos aceptaron la forma en cómo iba a trabajar, cómo iba yo a coordinar esos proyectos, porque vieron que conocía bien el manual de organización, tenía experiencia un poco en desarrollar algunas de estas actividades en diferentes cargos pequeños que había tenido, que los había tomado en cuenta y pues que también con el personal del INE pues había ido a dar los cursos a los capacitadores para que hicieran la recepción del material, el recuento de votos, la recepción de la documentación y les había platicado acerca de cómo se iba a hacer la actividad. Entonces ya tenía toda esa parte ya trabajada para que todos mis compañeros, mis compañeras vocal, mi compañero vocal y todo el personal de junta, pues colaboraran a la forma en cómo yo iba a hacerme coordinador de estas actividades. Muchas gracias. Qué amable, Ramón. Carlos, si es tan gentil de compartirnos su experiencia, tiene hasta 2 minutos para responder, por favor. Sí, gracias. Cuando ya tenemos un equipo de trabajo, lo primero que yo hago es distribuir responsabilidades de acuerdo a sus competencias. Después nos capacitamos en cuanto a los manuales y programas a ejecutar. Una vez con ese conocimiento, hacemos una planeación, elaboramos un calendario de actividades para dar seguimiento a las metas y objetivos a alcanzar. Ya que estamos así en esa etapa, en el seguimiento reforzamos en los puntos en donde haya que hacerlo para que no haya atrasos y el trabajo salga oportunamente y sin atraso alguno. Eso es la estrategia que yo uso cuando tenemos un equipo de trabajo. Es cuanto. Muchas gracias, don Carlos. Consejera, ¿es cuánto estamos a sus órdenes? Gracias. Para finalizar esta entrevista, si nos pudieran compartir alguna situación en la que hayan optado por un plan de acción que resultó altamente exitoso en la organización o en el área donde estaban trabajando o están trabajando. ¿Cuál fue la decisión que tomaron? ¿Por qué tomaron esa decisión y por qué no otra? ¿Y por qué creen que resultó más beneficiosa la decisión que ustedes consideraron? Y si nos podían brindar un indicador o un ejemplo que sustente la situación que describan. Tienen hasta 2 minutos, Carlos. Cuando en una situación que tuve que tomar una decisión en base a otras que estaban sobre la mesa, puedo considerar que en mi experiencia como coordinador regional de capacitación, los atrasos se venían dando cuando llevábamos la capacitación electoral, cuando éramos responsables. Tenía a mi cargo como coordinador, tenía a mi cargo a los vocales de capacitación de las distintas juntas municipales. Como el distrito 27 tenía el municipio más grande en esa época, que era Valle de Chalco, y había 5 municipios más pequeñitos,
conformé un equipo, tomé la decisión de hacer un cuerpo como de élite, con los vocales de capacitación de las juntas municipales, para implementar estrategias en el municipio más conflictivo y complicado que era Valle de Chalco. Así, con ese equipo y bajo mi supervisión y coordinación, logramos equilibrar los trabajos de los distintos municipios del Distrito 27. Y creo que el resultado fue una buena integración de mesas directivas de casilla. Es cuanto. Gracias, Carlos, por tu respuesta. Ramón, hasta 2 minutos para que pueda responder. Gracias. Muchas gracias. Bueno, en otro trabajo que tuve previo al área electoral, fui profesor docente de una universidad. Una opción que nos dieron a nosotros, a los profesores, fue titular o apoyar en la titulación para los alumnos en diferentes variantes que tienen, por tesis, por artículo, por servicio social y demás. Bueno, yo en ese momento opté por la decisión de buscar que los alumnos se titularan por tesis. Es una escuela que tiene pocos años de creación, una escuela pública. Entonces me hice cargo de ese proyecto de titularlos por tesis y el resultado fue que fue la primera tesis de la universidad que logramos que se hiciera. Yo, aunque ya no fuera profesor porque me salí por esas cuestiones electorales, seguí con el compromiso. Se logró la primera tesis de esa universidad y la postulación de esas personas a estudios de posgrado. Pues esa era la intención, que estudiaran, que se titularan por tesis, que permitiera la especialización y que pudieran postularse para posgrados. Esa fue mi opción. No preferí por servicio, por experiencia, por examen, porque desde mi punto de vista la tesis permite la especialización y la postulación a posgrados. Entonces hay que ver más allá para que, en este caso en particular, las alumnas pues pudieran seguir estudiando. Y el resultado se logró y continuamos en eso, aunque de manera extraoficial. Fue una de las decisiones que tomé y que me gustó muchísimo. Gracias. Gracias, Ramón, por tu respuesta. María, te escuchamos hasta por 2 minutos. Sí, gracias. Bueno, mi anterior trabajo fue igual tratar con proveedores y ofrecer sus propuestas mediante la administración que se manejaba en la institución. Hay un problema y que tuvimos fue de que los proveedores no me mandaban a tiempo sus facturas o sus cotizaciones y pues yo los tenía que andar ahí molestando y pues sí era molesto tanto para mí como para los proveedores con los que trataba. Me atrasaban mi trabajo ya que pues yo tenía que empalmar las facturas con pagos y demás. Entonces ahí lo que optamos mediante una reunión que se hizo con los proveedores que si ellos me entregaban a tiempo sus facturas y yo no tenía ese problema y ese retraso, podría yo hacerles el pago completo, porque igual pues yo no les podía hacer su pago si no tenía yo la información, porque muchas veces les pagaba y me daban vuelta con las facturas, me atrasaban. Entonces ahí lo que les dije, bueno, entonces si les parece, si se deposita el 50%, me entregan el material que requiero y el 50% se liquida ya dándome la factura y demás documentos que se requiere. Entonces, como que ya al hacer eso, ya me fue más factible a mí en mi trabajo y también quedaron contentos los proveedores porque ellos tenían su dinero, su dinero y pues yo tenía ya la factura y los demás indicadores para seguir con mi trabajo. Entonces, eso fue, el acuerdo. Es todo. Gracias, María, por tu respuesta. Pues muchísimas gracias. Llegamos a la conclusión de esta entrevista. Les agradecemos nuevamente su asistencia y participación y estén atentas y atentos a los resultados de la siguiente etapa de esta convocatoria para la designación de vocalías. Pues que tengan una excelente tarde. Muchísimas gracias. Gracias. Si nos apoyan, finalizar la